Libro La Cuarta Dimensión, de David Yonggi Cho. Capítulo 4. Rema. La palabra hablada tiene una creatividad asombrosa y su uso apropiado es vital para la vida cristiana victoriosa. Sin embargo, esta palabra hablada debe tener su base correcta para ser realmente eficaz. El principio para descubrir esta base correcta es una de las porciones más importantes de la palabra de Dios. Es acerca de este tópico que quiero conversar hoy con ustedes. Cierto día trajeron a mi oficina una señora que venía paralizada de la cabeza a los pies. No podía siquiera mover los dedos. Cuando la vi tendida en la camilla, comencé a sentir una sensación extraña. Sentía algo en mi corazón, como supongo habrá sentido aquel hombre que estaba en el estanque de Bethesda. Una sensación como que algo iba a suceder. Cuando me paré al lado de la señora y la miré a los ojos, me di cuenta que tenía fe para ser sanada. No una fe muerta, sino una fe viviente. La toqué en la frente con la mano y dije: «Hermana, en el nombre del Señor Jesús, sé sana de tu enfermedad». El poder de Dios bajó inmediatamente y ella fue instantáneamente sanada. Se incorporó de la camilla asombrada, asustada y electrizada. Algunos días más tarde, vino a mi casa para traerme un regalo. Después de entrar a mi estudio, me preguntó: «¿Puedo cerrar la puerta, por favor?» «Sí», repliqué, «puede cerrarla». Entonces ella se arrodilló delante de mí, maravillada por haber sido sanada, y dijo: «Señor, por favor, revélate a mí. ¿Eres tú la segunda encarnación de Jesús?» Yo me reí. «Querida hermana», le dije, «usted debe saber que yo como 3 comidas diarias, tengo que ir al baño y duermo todas las noches. Soy tan humano como usted, y la única manera que tengo yo de ser salvo es por medio del Señor Jesús». La sanidad de esta mujer había sido tan notable que la noticia se regó por todas partes. Poco después, una mujer muy rica vino a la iglesia. A ella también la traían en una camilla. Había sido cristiana ya por largo tiempo y diaconisa de la iglesia. Había aprendido de memoria una escritura tras otra respecto a la sanidad divina. «Yo soy Jehová tu sanador», Éxodo 15:27, «por su llaga fuimos nosotros curados», Isaías 53:5, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias», Mateo 8:17, «y estas señales seguirán a los que creyeren, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán», Marcos 16 del 1 al 18. Con tanta base bíblica, oré por ella poniendo todo mi poder, pero nada sucedió. Entonces grité, repitiendo las mismas palabras, la misma oración, reclamando sanidad. Usé versículos de la palabra de Dios y hasta di saltos, pero nada sucedió. Le dije que, por fe, tratara de ponerse en pie. Lo hacía mientras yo la tenía de la mano, pero no bien la soltaba. La pobre caía como un tronco. Volví a decirle: «Tenga fe y póngase de pie». Otra vez se puso de pie y otra vez volvió a caer como un tronco. Me dijo que ella tenía toda la fe del mundo, pero que su fe no daba resultados. Yo quedé realmente deprimido y ella empezó a llorar. Me dijo: «Pastor, usted tiene prejuicios contra mí. Usted ama a esa otra señora más que a mí, por eso la sanó a ella y a mí no. Usted no me ama, por eso yo seguiré enferma. Usted tiene prejuicios». «Hermana», repliqué, «yo he hecho todo lo que usted ha visto. He orado, he gritado, he saltado, he llorado. He hecho todo lo que un buen predicador pentecostal puede hacer, pero nada ha sucedido. No puedo comprenderlo». Este enojoso problema de que algunos se sanen con una sola oración y otros no se sanen nunca, no estuvo limitado en mi iglesia.
Por mi iglesia han pasado famosos evangelistas, conocidos mundialmente. Todos ustedes serán sanados, todos ustedes serán sanados. Luego predican la palabra de fe y muchos son sanados. Después, estos evangelistas se van, se llevan toda la gloria y me dejan a mí para tratar con todos los enfermos que no fueron sanados. Los pobres vienen a mí descorazonados, hundidos y desesperados y se quejan. Nosotros no hemos sido sanados. Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo y luchando y venir aquí a ver si tenemos fe en Jesús? Yo me aflijo y oro y lloro. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué tiene que ser así? Por favor, Padre, dame una respuesta bien clara y comprensible. Y Él me dio esa respuesta, de modo que voy a compartir esa respuesta con ustedes y algunas de las cosas que me condujeron a recibir esta comprensión. La gente piensa que puede creer en la palabra de Dios. La verdad es que puede, pero falla al no conocer la diferencia que hay entre la palabra de Dios que da conocimiento general acerca de Dios y la palabra de Dios que es usada para impartir fe acerca de circunstancias y problemas específicos. Esta última fe es la que produce los milagros. En el idioma griego hay dos palabras diferentes que se traducen palabra. Una es logos, la otra es rema. El mundo fue creado por la palabra, el logos de Dios. Logos es la palabra de Dios que se extiende de Génesis hasta el Apocalipsis, porque toda esa palabra directa o indirectamente nos habla de Jesucristo, la palabra o logos. Leyendo el logos de Génesis a Apocalipsis, usted puede recibir todo el conocimiento que necesita acerca de Dios y sus promesas, pero solo por leer usted no recibe fe. Usted recibe conocimiento y comprensión de Dios, pero no recibe fe. En Romanos 10:17 nos hace ver que el material que se usa para edificar la fe es algo más que la mera lectura de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Específicamente hablando, la fe viene por el oír, del rema. El doctor Ironside define en su léxico griego la palabra logos como la palabra dicha de Dios y rema como diciendo la palabra de Dios. Muchos eruditos definen esta acción de rema como si el Espíritu estuviera tomando algunos versículos de la palabra de Dios y vivificando con ellos a una determinada persona. He aquí mi propia definición de rema. Rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Cierta vez en Corea, una señora de nombre Jung Ae-jung tenía grandes concentraciones juveniles en las montañas de Sangang, con miles y miles de gente joven asistiendo cada noche. Durante esa semana de juventud, llovió torrencialmente. Todos los ríos se desbordaron. Un grupo de jóvenes que deseaba asistir al culto, esa noche llegó a la orilla de un río. Las reuniones eran en el pueblo, al otro lado del río, pero el río venía muy crecido. No había puentes ni botes a la vista, y los jóvenes se desalentaron. Pero 3 chicas se juntaron y dijeron: ¿por qué nosotras no podremos cruzar este río? Pedro caminó sobre las aguas, y el Dios de Pedro es nuestro Dios. El Jesús de Pedro es el Jesús nuestro también, y la fe de Pedro es nuestra fe. Pedro creyó y caminó sobre las aguas. Nosotras creemos y vamos a caminar sobre las aguas también. El río estaba muy crecido y la corriente era fuerte. Las 3 chicas se arrodillaron, se tomaron de las manos
y citaron la Escritura, mencionando a Pedro caminando sobre las aguas. Dijeron a todos que ellas repetirían el milagro. A la vista de todos los demás jóvenes, entraron resueltamente en las aguas. Se sumergieron inmediatamente. 3 días después, sus cadáveres fueron hallados flotando en el mar. Este triste caso tuvo repercusión en toda Corea. Los periódicos no cristianos atacaron la fe. Traían titulares como «El Dios de los cristianos no pudo salvarlas» o «¿Por qué su Dios no contestó sus oraciones llenas de fe?». Los incrédulos tuvieron un tiempo de triunfo con esta tragedia, y la iglesia cristiana experimentó una derrota y vino un aplastamiento general. Vino una verdadera baja de valores en la bolsa espiritual. Muchos se sintieron deprimidos y desalentados y no tenían palabras para responder a los reproches y acusaciones. El caso de las 3 chicas ahogadas llegó a ser tópico general en todo el país y muchos cristianos volvieron atrás. Habían sido buenos cristianos, pero después de este aparente fracaso decían: «Estas chicas creyeron lo mismo que nos enseñan los pastores. Ellas pusieron en ejercicio su fe. Los pastores urgen continuamente al pueblo a tener fe en la palabra de Dios. Estas chicas hicieron justamente eso. ¿Por qué Dios no les contestó? Jehová Dios no debe ser un Dios viviente, no debe ser nada más que otra religión formalista, y nosotros nos hemos envuelto en ella». ¿Qué clase de respuesta se le podría dar a esa gente? Esas niñas habían creído, habían ejercido fe en la palabra de Dios, pero Dios no tenía razón para apoyar su fe. Pedro nunca caminó sobre las aguas por razón del Logos, el cual provee información general acerca de Dios. Pedro demandó que Cristo le diera una palabra específica para él. Dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús contestó: «Ven». La palabra que Jesús le dio a Pedro no era logos, sino rema. Jesús dio una palabra específica: ven. Una persona específica: Pedro. En una ocasión específica: la tormenta. Rema trae fe. La fe viene por el oír de rema. Pedro nunca caminó sobre las aguas solo por el conocimiento de Dios, caminó porque recibió rema. Pero esas 3 chicas solo tenían logos, un conocimiento general de Dios y del milagro de andar sobre las aguas, y en este caso específico, de la obra de Dios a través de Pedro. Ellas ejercieron una fe humana en logos, y ese fue su error. Dios, por lo tanto, no tenía responsabilidad de responder a esa fe. La diferencia en el modo en que estas 3 chicas y Pedro ejercieron fe es una diferencia como del día a la noche. 2 años atrás, 2 estudiantes del Instituto Bíblico fallaron completamente en su primera empresa ministerial. Los 2 habían sido discípulos míos, habían escuchado mis conferencias y cómo concurrían a mi iglesia, habían aprendido algo acerca de los principios de fe. Comenzaron su ministerio con lo que parecía un gran acopio de fe. Se valían de escrituras tales como: abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Fueron a un banco y sacaron un préstamo por una gran cantidad de dinero. Después fueron a visitar a un hombre muy rico y le pidieron prestada otra gran cantidad de dinero. Con este dinero compraron un terreno y edificaron una bonita capilla sin tener todavía una congregación. Empezaron a predicar esperando que la gente le cayera por cientos. Confiaban en sacar muchas ofrendas y pagar así las cuotas de los préstamos, pero nada sucedió. Uno de estos jóvenes había pedido prestados $30,000, el otro cerca de $50,000. Pronto les cayeron los acreedores
deseando cobrar sus cuentas. Los jóvenes se vieron muy apretados y llegaron al punto de casi perder la fe. Entonces los dos acudieron a mí. Los dos lloraron. Pastor Cho, ¿por qué su Dios y nuestro Dios son diferentes? Usted comenzó con $2,500 y ahora ha completado un proyecto de 5 millones. Nosotros hemos construido una iglesia que nos costó 80,000. ¿Por qué Dios no nos contesta a nosotros? Creemos en el mismo Dios, tenemos la misma fe. ¿Por qué Él no ha respondido a nosotros? Entonces comenzaron a citar versículos de la Biblia con promesas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, agregando: nosotros hicimos exactamente como usted nos enseñó y fracasamos. Entonces les dije: me alegra que hayan fracasado después de seguir mi palabra. Ustedes son buenos discípulos míos, pero no del Señor Jesucristo. Han entendido muy mal mis enseñanzas. Yo comencé la obra de mi iglesia dirigido por Rema, no por Logos. Dios habló claramente a mi corazón diciendo: levántate, ve y edifica una iglesia para 10,000 personas. Dios me impartió su fe y yo fui, y el milagro ocurrió. Pero ustedes fueron solamente con Logos, un conocimiento general acerca de Dios y su fe. Por lo tanto, Dios no tenía obligación de apoyarlos y sostenerlos a ustedes en sus empresas, aun cuando el ministerio que ustedes hacían era para el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, por medio de Logos, ustedes pueden conocer a Dios, pueden adquirir conocimiento de quién es o qué es Dios, pero Logos no siempre se hace Rema. Supongamos que un hombre enfermo acude al estanque de Betesda y dice a los reunidos allí: tontos, ¿qué están haciendo aquí? Este es el mismo estanque de siempre, con la misma agua, en el mismo lugar. ¿Por qué tienen que estar esperando día tras día? Yo voy a meterme ahora mismo en el agua. Enseguida se mete en el agua y se baña todo lo que quiere, pero cuando sale del agua está tan enfermo como antes. Era solamente después que el ángel del Señor revolvía el agua que la gente podía meterse dentro y recibir sanidad. Siempre era el mismo estanque con la misma agua, pero solamente cuando el ángel de Dios removía el agua se producían los milagros. Rema sale de Logos. Logos es igual que el estanque de Betesda. Usted puede oír la palabra de Dios y puede estudiar la Biblia, pero solamente cuando viene el Espíritu Santo y aviva esa palabra en su corazón, haciéndola arder dentro de su alma y dándole a conocer a usted cómo aplicarla directamente a su situación específica, es que Logos se convierte en Rema. Si usted nunca tiene tiempo de esperar delante del Señor, entonces el Señor nunca vendrá a vivificar la palabra sembrada en su corazón, la que usted necesita. Esta es una época muy agitada. La gente viene a la iglesia para ser entretenida, escuchan un sermón breve y enseguida son despedidos, sin tener un momento de tiempo para esperar delante del Señor. Se les da el Logos, pero no el Rema. Por eso no ven milagros de Dios y comienzan a dudar de su poder. La gente debe venir al santuario, escuchar atentamente al predicador y después esperar un tiempo delante del Señor. Pero como ellos no vienen para escuchar el mensaje y luego esperar bastante tiempo ante la presencia del Señor hasta recibir el Rema, entonces no reciben la fe que necesitan para solucionar sus problemas. Aunque vienen a la iglesia, nada sucede. Por eso empiezan a enfriarse y a perder la fe. Otro de los problemas que sufren las iglesias en esta época es que los ministros están demasiado ocupados. Pasan horas y horas haciendo de electricista, carpintero, albañil, conserje, enfermero, ocupados en 100 tareas diferentes.
Cuando llega el sábado se tumban por ahí tratando de pensar en algún logos para predicar mañana por la mañana. Están tan cansados que no tienen tiempo de esperar delante del Señor. No tienen el tiempo de cambiar el pasto verde en la blanca leche. Sus congregaciones comen pasto simplemente, pero no la rica leche de la palabra. Este es un error muy grande. Los laicos no son los enemigos del pastor, son sus amigos, como hicieron los apóstoles. El ministro debe concentrarse en la oración y el ministerio de la palabra, delegando cualquier otro trabajo en sus laicos, en sus ancianos, diáconos, diaconisas y líderes. Yo sigo esta norma en mi iglesia. No me permito subir a la plataforma sin antes esperar delante del Señor y recibir el rema. A veces me paso toda la noche del sábado en oración. Durante el día oro: Señor, mañana vendrá la gente con toda clase de problemas, malestares, enfermedades, dramas familiares, problemas de negocios, todos los tipos de problemas humanos que puede uno imaginarse. Ellos vendrán no solo para recibir conocimientos generales acerca de ti, sino para recibir una solución real a sus problemas. Si yo no les doy una fe viviente, un rema, entonces ellos volverán a sus casas sin haber solucionado ninguno de sus problemas. Yo necesito un mensaje específico para la gente específica en un tiempo específico. Entonces espero hasta que el Señor me dé el mensaje. Cuando subo a la plataforma, marcho igual que un general, porque sé que el mensaje que voy a entregar tiene la unción del Espíritu Santo. Después que predico, viene la gente de mi congregación y me dice: Pastor, usted predicó exactamente la palabra que yo necesitaba. Tengo fe que mi problema se va a solucionar. Entonces ocurre así, porque yo los he ayudado a recibir rema. Hermanos y hermanas, no estamos edificando en la iglesia un club de santos. Estamos tratando asuntos de vida y muerte. Si el pastor no le provee rema a su pueblo, entonces todo lo que tiene es un club religioso y social. Ya tenemos en el mundo clubes sociales tales como el Rotary y los Kiwanis y otros de la misma naturaleza, y sus miembros pagan una especie de diezmo también. Las iglesias que nosotros edificamos deben ser lugares donde la gente recibe soluciones de parte de Dios, recibe y ve milagros en su vida, y puede obtener no meramente un conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento experimental, real y vivo. Pero para lograr este objetivo es necesario que el pastor reciba rema primero. Se le debe conceder tiempo a los cristianos para que esperen delante del Señor, a fin de que el Espíritu Santo tenga tiempo de tratar con ellos e inspirarlos por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo puede tomar las Escrituras, la palabra dicha de Dios, y aplicarla al corazón de una persona, haciendo que la palabra dicha pase a ser la palabra diciente de Dios. El Logos debe hacerse rema. Ahora puedo decirle a usted por qué mucha gente no recibe sanidad. Todas las promesas son potencialmente, pero no literalmente nuestras. Nunca tome simplemente una promesa de Dios y diga: oh, esta es mía, esta es mía. Es suya potencialmente, sí, pero llega a hacerse prácticamente suya cuando usted espera delante del Señor. Antes de que el Señor le dé una escritura a un individuo, tiene varias cosas que hacer. Primero, el Señor desea limpiar su vida y hacer que ese individuo se entregue a Él. El Señor nunca da promesas en una manera promiscua. Cuando el Señor trata con usted, usted debe tomarse tiempo para permanecer delante del Señor. Confiese sus pecados y entregue su vida a Él. Cuando estas condiciones requeridas se producen, entonces viene el poder de Dios y su corazón, lo mismo que el estanque de Betesda,
es removido por algún texto en particular, y usted sabe entonces que esa promesa es suya, y recibe la fe para producir el milagro necesario. La sanidad del cuerpo físico no es un blanco supremo del Espíritu Santo. Es necesario que sepamos bien claro cuáles son las prioridades del Espíritu. El blanco supremo es la santidad de nuestras almas. Cuando Dios trata con usted, siempre trata a través de la santidad del alma. Si su alma no es recta delante de Dios, no importa cuánta oración, cuánto grito o cuánto salto pegue usted, eso no le traerá el rema que usted necesita. Pero para que esto suceda, usted debe esperar delante del Señor. La sanidad divina está de completo acuerdo con la voluntad soberana de Dios. A veces una persona recibe sanidad instantáneamente. Otras personas deben quizá esperar bastante tiempo. Uno de los mejores diáconos de nuestra iglesia cayó enfermo. Este hermano daba todo para el Señor, amaba al Señor y trabajaba para Él en una forma asombrosa. Se le dijo que tenía un tumor en el cuerpo y que el doctor deseaba operarle, pero todos en mi iglesia creían que el Señor iba a sanarlo porque él era un santo tremendo, poseedor de una gran fe. Yo oré por su sanidad. Los 40,000 miembros de la iglesia oraron por él. El hermano también clamó por su sanidad, pero nada sucedió. Se fue poniendo peor cada día. Finalmente comenzó a sufrir tales hemorragias que tuvo que ser llevado al hospital y operarlo. Muchos de los miembros quedaron consternados y dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo ha dejado sufrir de esa manera? Pero yo alabé al Señor, porque sabía que en todo caso había un magnífico propósito escondido. Cuando el hermano fue hospitalizado, comenzó a predicar el Evangelio a todos los que estaban en la sala. Pronto todo el hospital sabía que hay un Señor Jesús viviente y que su representante terrenal estaba ahí en una cama del mismo hospital. Los médicos y enfermeras que lo trataron y todos los pacientes que lo escucharon llegaron a convertirse y ser salvos. Luego todos los miembros de la iglesia dijeron regocijándose: alabado sea el Señor, era mucho mejor para él ser hospitalizado que ser sanado divinamente. Dios sabía que la prioridad era la salvación eterna de muchas almas que la sanidad terrenal de uno de los miembros de la iglesia y fiel siervo suyo. Cuando sufrimos un dolor o tenemos un sufrimiento cualquiera, tenemos derecho a reclamar liberación, pero esto no se logra automáticamente. Si su sufrimiento es para que se manifieste la gracia de Dios, o si viene a ser al canal por donde fluya esa gracia redentora, entonces ese sufrimiento ha sido enviado por Dios. Pero si esos sufrimientos lo invalidan a usted y comienzan a destruirlo, entonces han sido enviados por Satanás, y usted debe orar para ser librado de ellos. Les voy a relatar un caso cuando Dios no libró a la gente de sus sufrimientos. Esto sucedió durante la Guerra de Corea, cuando 500 pastores fueron capturados y fusilados inmediatamente, y 2,000 iglesias evangélicas fueron destruidas. Los comunistas se portaron sádicamente con los pastores. La familia de un pastor fue apresada en Incheon, Corea, y los líderes comunistas lo sometieron a los que llaman un tribunal de pueblo. En estos famosos tribunales, los acusadores siempre preguntan: «Este hombre es culpable de tal o cual crimen y por ese crimen debe ser castigado. ¿Qué dice el pueblo?». La respuesta, invariablemente, un unánime: «sea castigado». En esta ocasión que les digo, los comunistas cavaron un gran hoyo y pusieron dentro al pastor, a la esposa y a varios de los hijos. El líder del pueblo dijo entonces: «Don, todos estos años usted ha estado engañando al pueblo con esa superstición de la Biblia. Si usted quiere, ahora retráctese públicamente delante del pueblo y arrepiéntase de su equivocación. Usted, su esposa y sus hijos serán libertados.
pero si persiste en su superstición, usted y toda su familia serán enterrados vivos. Adopte su decisión. Los chicos comenzaron a llorar. Papito, papito, piensa en nosotros. Piensen en eso, amigos y hermanos míos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Yo soy padre de 3 hijos y prefiero ser arrojado al fuego antes que verlos sufrir tan inicuamente. Este padre fue conmovido profundamente. Se adelantó y dijo: sí voy a hacerlo. Voy a denunciar mi... Pero antes de que pudiera terminar su frase, la señora gritó: papá, di que no. Y dirigiéndose a los hijos, esa valiente mujer dijo: cállense, chicos. Esta noche vamos a cenar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma madre comenzó a cantar y a guiar a sus hijos en el himno: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Al fin todos se unieron en el canto triunfal. Los comunistas comenzaron a echar paladas de tierra. Pronto los más chicos quedaron cubiertos, pero siguieron cantando hasta que la tierra llegó a sus cuellos. Toda la gente estaba mirando estupefacta, pero Dios no libró a esa familia de la muerte. Pero casi toda la gente que contempló la ejecución llegó a convertirse al Evangelio de Cristo. Muchos de ellos son miembros ahora de la Iglesia. La gracia de Dios se derramó a través del sufrimiento de ellos. Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Así, este mundo podía ser salvado y redimido. Este es el más grande propósito de Dios: la redención de nuestras almas. Si usted ve que su sufrimiento está redundando en la salvación de almas, no pida ser librado del sufrimiento, sino que Dios le dé fuerza para pasar a través del sufrimiento. Poder discernir entre el sufrimiento que provoca Satanás, que Dios puede quitar, y el sufrimiento permitido por Dios para hacer fluir su gracia salvadora, no siempre es fácil. Para poder distinguir bien entre uno y otro, necesita esperar delante del Señor y conocer profundamente la voluntad de Dios. No se desoriente ni vaya rodando de un evangelista a otro. Por medio de la oración, el ayuno y la fe, deje que Dios le muestre la verdad. Cuando el Espíritu Santo aviva el logos de la Escritura, una fe milagrosa es impartida al corazón. Usted se da cuenta que la Escritura no es más que la palabra dicha de Dios, sino que se ha convertido en la palabra diciente de Dios. Usted debe afirmarse en esa palabra y ponerla en práctica, aun cuando momentáneamente no vea nada claro, aun cuando usted no pueda ver ni tocar nada, aun cuando toda su vida esté en tinieblas. Una vez que reciba el rema, no debe tener temor. Camine y ande sobre las aguas y podrá ver realizarse el milagro. Pero tenga cuidado, sin embargo, de no adelantarse a Dios. Mucha gente pretende adelantarse a Dios como lo hizo Pablo por su urgencia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo le había dicho que iba a enviarlo lejos a los gentiles. Pablo aceptó ese logos y marchó para Asia, pero el Espíritu de Cristo no le permitió seguir. Entonces dijo Pablo: me iré a Bitina, pero otra vez el Espíritu de Dios dijo: no. Entonces Pablo y sus compañeros se dirigieron a Troas, una ciudad desconocida. Podemos imaginarnos el asombro y la confusión que tendrían ahí. Yo solo estaba obedeciendo el mandato del Señor de ir hasta los fines de la tierra predicando el Evangelio. ¿Por qué se nos ha impedido seguir? Pero cuando estaban orando y esperando delante del Señor, recibieron el rema, y un hombre de Macedonia se les apareció en visión y les dijo: pasen a Macedonia y ayúdennos. De modo que tomaron el primer barco que pasaba y se fueron a Europa. Por medio del ejemplo de Pablo,
podemos apreciar la diferencia entre logos y rema. Y la gente viene a mí y me comenta: Pastor Cho, yo puedo orar por varias promesas de la Escritura y puedo esperar delante del Señor hasta que el Espíritu Santo las avive y las aplique a mi vida. Pero ¿cómo hago para obtener el rema, que me consiga un marido o una esposa? Yo leo toda la Biblia, pero nada encuentro que me diga que me tenga que casar con Juana, María o Isabel. ¿Cómo puedo tener rema acerca de esto? Tampoco la Biblia dice nada dónde debo establecer mi domicilio, si en Buenos Aires, en Los Ángeles o en Berlín. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios acerca de cosas así? Estas preguntas son legítimas. Permítanme darles 5 pasos que yo doy para saber el rema acerca de cuestiones específicas. 1. Mi primer paso es ponerme a mí mismo en un punto neutro. No marcha adelante ni marcha atrás, sino completa calma en el corazón. Entonces espero delante del Señor diciendo: Señor, aquí estoy listo para escuchar tu voz. Si tú dices sí, iré, pero si dices no, no iré. No hagas decisiones para mi propio beneficio, sino decide conforme a tus deseos. Sea algo bueno para mí o sea algo malo, estoy listo a aceptar tu dirección. Con esta actitud de corazón, espero delante del Señor. Muchas veces la mejor reacción que se puede tomar es ayunar y orar, porque si usted come mucho queda muy cansado y ya no puede orar. Luego de estar seguro que estoy en completa calma, doy el segundo paso. 2. La segunda cosa que hago es pedirle al Señor que me revele su voluntad a través de mis deseos. Dios siempre viene a usted a través de sus deseos santificados. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. A los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Desear, entonces, es uno de los puntos focales de Dios. Además de eso, en Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oren al Señor, esperen delante de Él hasta que Él les dé el divino deseo. Mientras usted está orando, muchos deseos hermosos fluirán en su mente. Tenga la paciencia necesaria para que también los deseos de Dios vengan a su mente. No se detenga y diga: oh, yo ya tengo de todo, para salir enseguida corriendo. Espere delante del Señor un poco más. También Satanás puede poner deseos en su corazón, como también puede salir de su propio espíritu o ser dados por el Espíritu Santo. El tiempo siempre es una prueba. Si usted espera pacientemente, sus propios deseos y los deseos de Satanás se debilitarán, pero el deseo del Espíritu Santo se hará más y más fuerte, de modo que espere hasta recibir el deseo divino. 3. Después de que mi deseo se ha hecho más claro, paso entonces al número 3. Comparo mi deseo con las enseñanzas de la Biblia. Una vez una señora se me acercó muy agitada y me dijo: «Oh, Pastor Cho, voy a sostener su ministerio con una gran cantidad de dinero». «Alabado sea el Señor», dije yo. «Tome asiento y dígame qué es». Ella explicó: «Tuve un deseo fantástico de meterme en negocios. Este negocio está prosperando y si yo entro en él, creo que voy a ganar mucho dinero». «¿Qué clase de negocio es?», le pregunté. «Tengo un deseo ardiente de monopolizar el mercado de cigarrillos. Tabaco, usted sabe». «Olvídese de eso», dije rápidamente. «Pero yo tengo el deseo», dijo ella, «un deseo ardiente, justo como usted ha predicado». «Ese deseo es de su propia carne», le repliqué.
¿Ha leído usted la Biblia para saber si ese deseo es bíblico? No. Su deseo tiene que pasar por el sedazo de las Escrituras. Le expliqué. La Biblia dice que usted es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Si Dios hubiese deseado que la gente fumase, los hubiera hecho con una nariz diferente. Las chimeneas se hacen con la boca apuntando para el cielo, no hacia abajo para que salga el humo. Dios no creó a la gente para que fume porque les hizo la nariz apuntando para abajo. El Espíritu Santo habita en su cuerpo. Si usted fuma, entonces está contaminando el templo del Espíritu con humo. Su deseo está fuera de la voluntad de Dios. Sería bueno que usted se olvidara de ese negocio. Un hombre se acercó a mí y me dijo: «Pastor, quiero tener amistad con una hermosa mujer viuda. Ella es dulce, bella, maravillosa. Cuando oro, siento un deseo ardiente de casarme con ella, pero todavía tengo a mi esposa y a mis hijos». «Vea», le dije, «mejor olvide eso de inmediato, porque ese deseo es del diablo». «Oh, no», dijo él. «Este deseo no es del diablo. Cuando oro, el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice que mi esposa original no es exactamente la clase de costilla que calza en mi costado. Mi presente esposa es más bien una espina en mi carne. El Espíritu Santo me habló y me dijo que esta viuda es exactamente mi costilla perdida, la que calza exactamente en mi costado. Esto no es del Espíritu de Dios, es del diablo», volví a decirle. Mucha gente comete el mismo error. Si oran en contra de la voluntad expresa de Dios, como está escrita en su palabra, entonces les hablará el diablo. El Espíritu Santo jamás contradice la palabra escrita. Este hombre no me quiso escuchar. Se divorció de su mujer y se casó con la viuda. Ahora es el más miserable de los hombres. Descubrió que su segunda costilla era mucho peor que la primera. De modo que todos nuestros deseos deben ser examinados cuidadosamente por la Escritura. Si no tiene usted confianza de hacer eso por sí mismo, entonces consulte con su pastor. 4. Después que he escrutado atentamente mi deseo con la palabra de Dios, entonces estoy listo para dar el paso número 4. Pedirle al Señor que me dé una señal y que esa señal provenga de las circunstancias. Si Dios ha hablado realmente a su corazón, entonces le dará indudablemente una señal desde el mundo exterior. Cuando Elías oró 7 veces pidiendo lluvia, recibió una señal externa. Una nubecilla del tamaño de la mano de un hombre apareció en el horizonte. También en Gedeón tenemos un ejemplo, cuando Dios le dio la señal del rocío y el vellón de la lana. Dios siempre me muestra a mí una señal externa, a veces muy pequeña, pero siempre es una señal. 5. Después de que he recibido una señal externa, doy el paso final. Oro hasta que sea el momento de Dios. El tiempo de Dios siempre es diferente del nuestro. Usted debe orar hasta que sienta una verdadera paz, porque la paz es el árbitro mayor. Si después de orar todavía siente inquietud en su espíritu, entonces no es aún el tiempo apropiado. Significa que todavía está encendida la luz roja, de modo que manténgase orando y esperando. Cuando vea que la luz roja cambia y enciende la verde, entonces vendrá una paz en su corazón. Entonces es el momento de saltar y echar a andar. Camine, corra a toda velocidad con la bendición de Dios y el rema de Dios. Los milagros se sucederán en su vida uno tras otro. Siempre he seguido en mi vida cristiana estos 5 pasos y Dios siempre ha confirmado este modo de caminar con señales y milagros. Estos resultados positivos siempre me muestran la clara diferencia que hay entre logos y rema. No necesita estar confundido
acerca de las promesas de Dios, ninguna clase de gritos, chillidos, clamores y saltos convencerá a Dios. Dios se convence a sí mismo cuando pone en nuestro corazón la fe que le agrada a Él. La versión Reina Valera de la Biblia dice en Marcos 11:22, «Tened fe en Dios para poder remover montañas», pero el texto griego no dice precisamente «tened fe en Dios», sino «tened la fe de Dios». ¿Cómo puede usted tener la fe de Dios? Cuando usted recibe el rema, la fe que le es dada no es fe suya, fe humana, sino la fe que Dios le da a usted. Después de recibir esta fe que le es impartida y concedida desde arriba, será capaz de remover montañas de su lugar. Sin recibir esa fe especial de Dios, usted no puede hacer eso. Si no fuera por otra razón, usted debiera, por esta, estudiar cuidadosamente toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, con el fin de dar al Espíritu Santo el material que Él necesita para trabajar. Cuando usted espere tranquilamente delante del Señor todo el tiempo suficiente, Dios avivará la palabra y cambiará el logos en rema e impartirá su fe en usted. Luego vendrán los grandes milagros cuando actúe con esa fe, milagros en su ministerio y en su hogar. Espere delante del Señor. Nunca considere que esto es perder el tiempo. Cuando Dios hable a su corazón, puede hacer grandes cosas en un segundo, que antes no podría hacer en un año entero. Espere delante del Señor y verá realizarse grandes cosas.